objeto o pastel. ¡No! Espera, déjame te explico. Esto que tenemos aquí es un contrato para el suministro de equipos informáticos. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo Objeto o Pastel, conformados por Juan José Ojeda, Samuel Hernández, Diego Salazar y su servidor Diego Lascano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el contrato de suministros de equipos informáticos. ¿Qué necesitamos para entender este contrato? Principalmente nosotros pensamos que se necesitan entender dos conceptos muy importantes. El primero es saber qué es la informática. Bueno, pues la informática, como todos lo sabemos, es la rama de la ingeniería que estudia el hardware y el software y las redes de datos necesarias para tratar información de una forma, digamos, automática. También podríamos verlo como una ciencia que estudia estos métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información de manera automática y más específicamente en formato digital. Esto se emplea a través de sistemas computarizados. El segundo concepto importante que necesitamos entender es qué es un contrato y bueno, todo el mundo lo sabe. El contrato es el acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones. Bueno, en este caso nos encontramos en presencia de un contrato atípico. ¿Qué son los contratos atípicos? Los contratos atípicos son aquellos que no cuentan con una regulación expresa en la ley, solo son comunes a través de la práctica. Sin embargo, estos son extremadamente comunes. El Código de Comercio es insuficiente para regular todo contrato que existe, esto por el dinamismo del derecho mercantil. Y bueno, estos llamados contratos mercantiles se rigen conforme al contrato que tenga mayor similitud y los principios generales. El fundamento de estos contratos se encuentra en el Código de Comercio, en su artículo 78, y en el Código Civil Federal, en el artículo 1858. Voy a leerlos. El artículo 78 menciona: en las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Por su parte, el Código Civil Federal, en su artículo 1858, menciona: los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía. Y bueno, básicamente lo que menciona es que se rigen bajo la autonomía de la voluntad de las partes, siempre y cuando no se contravenga el derecho público y los derechos de terceros. Estos contratos atípicos son de fundamental importancia por el fenómeno decodificador que ha existido, donde básicamente se han esparcido los contratos a otros ordenamientos, además del Código de Comercio, y por el hecho de que no todos los contratos se encuentran contemplados en la ley, por lo que es de fundamental relevancia, como hemos venido comentando, la autonomía de las partes. Y bueno, algunos ejemplos de estos contratos atípicos pueden ser el contrato de agencia, el contrato de corretaje o mediación, el contrato de distribución y el que veremos enseguida, el contrato de suministro. Ok, pues una vez entendido de manera general conceptos del contrato de suministro de equipos informáticos, como lo es la informática, como lo que es comprender lo que es un contrato, también ya especificamos lo que es un contrato atípico, ¿no? Estamos aquí ante la presencia de un contrato atípico y es por eso que ya explicamos a fondo lo que es, ya explicamos los fundamentos jurídicos en donde se puede encontrar estos contratos atípicos. Ya vimos la importancia que tienen estos contratos atípicos en la práctica, y al ser atípicos es importante que siempre tener en mente que estos contratos se van a regir por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes sobre todo, y en caso de que las partes fueran omisas en las estipulaciones que hacen en el contrato, pues se van a regir por el contrato que más analogía tenga, ¿no? Dentro de la práctica del comercio, uno de los contratos más utilizados es el contrato de suministro y distribución.
Es un contrato con el que tiene mucha analogía el contrato que estamos analizando en este video, que es el contrato de suministro para equipos informáticos. Ahora bien, este contrato con el que se tiene analogía, que es el contrato de suministro y distribución, es un contrato que surge como un instrumento para quienes requieren de manera constante bienes para uso de consumo personal, ¿no? Como puede ser el gas, la energía, la telefonía, el internet. Esos son algunos de los ejemplos de ese contrato. Y también este contrato se utiliza porque la gente lo requiere para llevar a cabo ciertas actividades empresariales. El contrato de suministro, al ser un contrato atípico, el Código de Comercio lo califica como un acto de comercio al hablar de actividades de empresas, de establecimiento y suministros, ¿no? Hay que tener muy en claro que no es una compraventa, ¿no? El contrato de suministro no es una compraventa, ya que en el suministro en sí no hay precio, sino que al tratarse de una serie de prestaciones conexas, el precio se fija por cada empresa y por cada una de ellas se va pactando un precio individual o un precio mensual para los productos que se van suministrando. ¿Qué pueden ser ejemplos de este contrato que estamos viendo? Hay muchas empresas, en sí muchos despachos, que los equipos que utilizan para trabajar, que puede ser una computadora, una impresora, un tóner, lo pueden usar lo pueden contratar a través de estos contratos, por los cuales empresas que tienen este equipo lo suministran a este tipo de despachos. Se lleva a cabo un contrato y se va pagando una renta mensual, o hasta puede ser de manera anual el pago por el suministro de dichos productos. Enfocándonos un poco más todavía en el contrato, podemos ver 3 características de este contrato, ¿no? Normalmente sobre bienes muebles, ¿no? Es una característica esencial de los contratos de suministro. Como ya lo explicábamos, es de tracto sucesivo, ¿no? Su ejecución solo es posible mediante el transcurso del tiempo. Las prestaciones para este tipo de contrato requieren que sean prestaciones continuas o ininterrumpidas. Y por último, en algunas ocasiones nos podemos encontrar que una de las características del contrato es que sea un contrato de adhesión. Generalmente no son de adhesión, pero cuando son así es porque se realiza por empresas autorizadas por el Estado, ¿no? O puede ser en la industria eléctrica, que existen muchos ejemplos de eso. Pues ahí puede ser de adhesión, ¿no? Al haber poca posibilidad de modificar su clausulado. Como ya lo mencionamos anteriormente, este contrato, al ser un contrato atípico que se rige principalmente por la voluntad de las partes, al igual que por los contratos que más se les asemejen, que estén dentro de las legislaciones, tenemos que entender y tener muy en cuenta que existen clausulados que son de vital importancia, digamos requisitos sine qua non. Los contratos nos podrían dejar en un vacío legal o podrían perjudicarnos a nosotros, a las personas con las cuales firmemos dichos contratos de suministro. El primero, y digamos es el más importante en este y en cualquier contrato, es el objeto. ¿De qué se trata este contrato? ¿Qué se va a suministrar? Como lo mencionamos, se pueden suministrar infinidad de cosas: computadoras, equipo electrónico, impresoras, teléfonos, en fin, es un listado muy grande, pero digamos es de vital importancia tener el objeto. Después, como contraprestación, pues el precio. ¿Cuánto me van a pagar o cuánto yo voy a pagar? Dependiendo si soy la parte que suministra o la parte que paga el servicio. ¿Cuánto se va a pagar? Después, ¿cómo se va a pagar? Digamos, hay varias formas de cumplir con esta obligación: efectivo, transferencia, cheque de caja, infinidad de opciones también, y pues eso se va a pactar al final de cuentas en el contrato. Después de la forma de pago, el lugar de pago. Esto es importante para saber si yo tengo que trasladarme a pagar o tengo que trasladarme a cobrar, o si la persona a la que le estoy prestando el servicio o que está recibiendo el servicio va a realizar el pago. Después encontramos una cláusula que para mí es de vital importancia, que es la fianza. Esta fianza asegura tanto los equipos y asegura a la persona que presta este tipo de servicios, que los equipos o los sistemas que se vayan a prestar
se mantengan en un estado correcto y en cualquier caso puedan la afianzadora pagar por cualquier daño. Después encontramos las penas convencionales y digamos las penas convencionales en cualquier contrato son estas estipulaciones que se dan en caso de que alguna de las partes incumpla cualquier obligación contractual que esté previamente firmada. Después podemos pactar algunas cláusulas de procedimientos de inspecciones, pruebas de calidades y cumplimientos para asegurarnos de la misma forma que los servicios, equipos, en fin, se les esté dando un tratamiento, digamos, adecuado y que estén siendo utilizados para lo que fueron destinados al momento de la realización del contrato. Después, las responsabilidades de las partes, otra cláusula muy importante. Y por último, hablaremos de la rescisión del contrato. ¿En qué casos se puede rescindir el contrato? Y muchas veces pueden ser sin responsabilidad para una u otra parte. Igual después de la rescisión, lo último que tenemos que agregar sería la terminación. Estos contratos, como dijimos anteriormente, pueden ser a meses, pueden ser días, años, en fin. Lo que queremos aclarar es que como es un contrato que se rige por la voluntad de las partes, las infinidades son, las cláusulas son infinitas. Simplemente estas 10 que acabamos de mencionar creemos que son de suma importancia y son vitales para poder protegernos nosotros y la persona que vaya a firmar el contrato con nosotros.